una temática que es muy frecuente y que cada día va más en aumento. Estamos hablando de una patología donde el síntoma cardinal es la ansiedad. El trastorno del que hoy vamos a estar hablando es del trastorno de ansiedad paroxística. ¿Qué cosa es paroxismo en medicina? En medicina, paroxismo es cualquier sintomatología que pueda iniciar de manera abrupta o de manera súbita. O sea, es algo que no esperamos, pero de pronto comienza a aparecer y comienza a generar un malestar clínicamente significativo que nos puede limitar las actividades diarias. Y por supuesto, todo lo que limite nuestras actividades diarias, por supuesto que nos va a generar malestar, nos puede generar tristeza, nos puede generar inseguridad. Simulamos tener algo. Sí, ¿qué me decías, Farid? Simulamos tener algo, pero no tenemos nada en la práctica. No precisamente es que se simula, sino que el paciente comienza a sentir síntomas que no sabe ni de dónde se originan, ni cómo controlarlos, ni cuál va a ser el pronóstico de estos síntomas, y todo se va complejizando de la manera que le vamos a explicar. Primeramente debemos recordar, como hemos dicho en otros programas, que los desórdenes de ansiedad, una vez que se descartan las causas orgánicas que puedan generar síntomas de ansiedad, para citar algún ejemplo, como algunos trastornos tiroideos, algunas enfermedades crónicas no transmisibles que pueden debutar y que pueden cursar con síntomas de ansiedad. También, por ejemplo, algunas enfermedades catastróficas que se pueden asociar a síntomas de ansiedad importantes y que la causa finalmente es biológica. Una vez descartadas estas causas, tenemos que pensar en que todo síntoma de ansiedad proviene de preocupaciones mantenidas en el tiempo. Hemos explicado en otras ocasiones que las preocupaciones es como lo dice la palabra, preocupación. Cuando hablamos de preuniversitario, estamos hablando de algo que antecede a la universidad. Si hablamos de preescolar, estamos hablando de alguien que se está preparando para entrar a la escuela. Pues la preocupación es algo similar, es una ocupación anticipada, pero con la mente por situaciones que no han sucedido y yo tengo temor que acontezcan, o situaciones que están sucediendo y yo quisiera que ya no sucedieran, como es lo que le ha sucedido a muchas personas ahorita con la pandemia del COVID, que quisieran que ya el COVID desapareciera y como no desaparece, muchas veces viven angustiados toda la etapa de producción y proliferación de este virus y sin embargo sí se enferman de trastornos de ansiedad importantes. El trastorno de ansiedad paroxística es un trastorno en el que el paciente, producto de preocupaciones mantenidas en el tiempo, llega un momento que su sistema nervioso colapsa. Tenemos que imaginarnos como la caja de los breakers de una casa. En ocasiones utilizamos esta analogía. En la caja de los breakers de una casa, de ella emergen todos los cables que producen energía a la casa y cuando el voltaje aumenta por encima de los valores considerados como normales, podemos darnos cuenta que el breaker se puede disparar y de pronto alguna parte de la casa deja de funcionar. Igual cosa sucede acá. Así mismo sucede con el sistema nervioso. Imaginarnos que el cerebro es la caja de los breakers de nosotros y de él emergen todos los nervios que van hacia las distintas partes del cuerpo, recordando que nuestro organismo funciona además de por un torrente sanguíneo, un sistema circulatorio, además de un sistema vegetativo, también funciona por un sistema eléctrico, si se puede manejar de esta manera, y de ahí es donde proviene toda la energía que los nervios nos pueden generar. Cuando esto sucede y estamos expuestos a vivencias que son abrumadoras, sobre todo las que son mantenidas en el tiempo, o maneras de nosotros manejar los pensamientos de una manera inadecuada, llega un momento que también estas vivencias llegan a ser tan abrumadoras y tan estresantes que nos pueden generar síntomas de ansiedad a cualquier nivel. Y por eso podemos ver que el paciente que padece de un trastorno de ansiedad paroxística puede estar viendo la televisión o puede estar conversando con un amigo o puede estar haciendo cualquier tipo de actividad sin que exista ningún evento traumático que pueda generar estos síntomas y de pronto comienza a sentir que el corazón le empieza a latir más fuerte o que comienza a sentir sensación de ahogo, sensación de que tiene que respirar más fuerte porque el aire que normalmente respira no le alcanza, o puede sentir de manera súbita que su cuerpo se comienza a enfriar por partes o que tiene calor por determinados lugares o sensación de parestesias o anestesias o hormigueo quizás de entumecimiento, y estos síntomas que aparecen de manera súbita comienzan a alarmar al paciente al punto que hay dos síntomas importantes que aparecen siempre en el paciente. Uno es el temor a morir de un ataque cardíaco y el otro síntoma es el temor a perder la razón o
caer en un cuadro de locura. Cuando el paciente desarrolla estos síntomas, generalmente, cuando ya se empiezan a repetir estos episodios, entonces muchas veces buscan la ayuda en una emergencia en algún centro de salud o en alguna clínica, y cuando llegan le haces todos los exámenes de laboratorio, y generalmente cuando le realizas las tomas de signos vitales, es muy infrecuente cuando aparece quizás una tensión arterial elevada o quizás algún examen de laboratorio alterado. Generalmente todos los exámenes de laboratorio son normales, igual que la evaluación de los parámetros vitales, y el médico generalmente lo que maneja es la idea de que el paciente no tiene nada, y así mismo se le maneja al paciente. El paciente le dicen, usted no tiene nada, tiene que poner de su parte. Y yo quiero aclarar algo: el paciente, cuando padece un trastorno de ansiedad paroxística, siempre lo que él se siente es real. El paciente siente que el corazón palpita más fuerte, y es verdad que está palpitando más fuerte. Cuando el paciente siente que no puede respirar, es verdad que siente que no puede respirar, y la sensación es real. Por lo que sucede es que el origen es el que varía, porque el origen es psíquico. Y entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque nunca podemos decirle al paciente que no tiene nada. Sí tiene, pero su origen es psíquico, es decir, que requiere de una intervención por especialistas en salud mental para poder llegar a determinar la causa que está generando estos síntomas, y a partir de ahí poder trabajar. Ahora, ¿qué complejidad tiene este desorden? ¿Se puede controlar esto, doctor? Sí, se puede controlar. La complejidad, Fabricio, que tiene este desorden emocional es, primero, que no se relaciona con eventos traumáticos. No tiene que existir una discusión, no tiene que existir un problema en el trabajo, no tiene que existir un desempleo para que los síntomas aparezcan. ¿Por qué? Porque ya estos síntomas aparecen por preocupaciones mantenidas en el tiempo, que han generado un estrés importante, que han agotado el sistema nervioso, y de pronto comienzan a aparecer estos cortejos sintomáticos que limitan mucho al paciente y angustian mucho al paciente. Cuando el paciente comienza a observar que no tiene relación con ningún evento traumático, se preocupa más. Cuando le dicen que no tiene nada, se preocupa más aún. ¿Por qué? Porque él siente que los síntomas son reales. Entonces, una vez que el paciente continúa experimentando estos síntomas, la complejidad es que después aparece la preocupación por la aparición de los síntomas, y ya el paciente comienza a desarrollar una ansiedad que se describe como ansiedad anticipatoria, porque es una ansiedad que se anticipa por el temor a volver a tener los síntomas. Y esa ansiedad que se anticipa por temor a volver a tener los síntomas te vuelve a desarrollar episodios de ansiedad paroxística, y mientras más se repite, entonces por supuesto más probabilidades tienes de seguir percibiendo estos episodios, y se llega a complicar con una patología que es la agorafobia. La agorafobia es que el paciente comienza a sentir temor a quedarse solo en la casa. Comienza a sentir temor a quedarse solo en la casa por miedo a que le aparezcan estos síntomas y no haya nadie que le auxilie y que lo pueda proteger. También comienzan a tener temor salir a las calles y caminar largas distancias donde no existe un subcentro de salud o alguien que les pueda ayudar en caso de que les suceda algo, y tienen temor también a asistir a los tumultos de personas, a los lugares donde hay muchas aglomeraciones, y el paciente deja de ir, por ejemplo, a los supermercados, comienza a dejar de ir, por ejemplo, a lugares necesarios para poder mantener la vida diaria de una manera medianamente normal. Y la familia se comienza a desesperar porque no sabe cómo ayudarlo. Entonces, mientras más la familia se desespera y más le dice tienes que poner de tu parte, el paciente comienza a observar que no lo logra hacer. Entonces este cuadro se va agravando y se va agravando, y llega un momento que hay personas que han hecho incluso hasta estrechamientos de conciencia, y hacen estrechamientos de conciencia y hacen cuadros disociativos por fragmentación de los procesos cognitivos, y caen al piso también ya por un nivel de colapsamiento importante. Y asociado a todo esto aparecen síntomas de depresión también, cuando ve el paciente que a pesar de pasar el tiempo no mejora y que no logra satisfacer ni las expectativas de él ni las expectativas de las personas que quiere. Todo esto ocurre con el sistema nervioso colapsa, ¿no? Cuando el sistema nervioso ha colapsado. Ya está la intervención del médico, y solo se puede controlar, no curar. Se cura, sí tiene cura. O sea, cuando yo hablaba de control, me refiero a que sí es controlable la enfermedad, que sí tiene cura la enfermedad, y esto es importante. Tenemos que saber que el trastorno de ansiedad paroxística es un desorden que tiene el origen, ya una vez descartadas las causas orgánicas, en nuestros pensamientos, cómo llevamos nuestro estilo de vida,
cómo estamos exponiendo nuestros pensamientos a la preocupación mantenida. Y una vez que nosotros comenzamos a identificar las causas que lo generan y se comienza a trabajar en los 3 pilares fundamentales: biológico, que es para lo cual se indica o se ordena, se prescribe el tratamiento farmacológico; psicológico, que es el procedimiento psicoterapéutico; y psicosocial, el paciente empieza a mejorar. El problema, Fabricio, en la práctica es que existen muchas personas que tienen estos síntomas y a pesar de que el cerebro ya y el sistema nervioso está colapsado, muchas veces no quieren tomar ninguna medicación porque tienen temor a generarse una farmacodependencia, porque piensan que los medicamentos lo que le van a hacer es daño, y siempre uno procura explicarle que cuando se desarrolla un tipo de desorden emocional como este, siempre debe llevar tratamiento farmacológico combinado con el tratamiento psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque ya cuando se llega a este problema y a esta dimensión, existe un desequilibrio en la neurotransmisión, en la bioquímica del sistema nervioso, que si no prescribes una medicación que el paciente pueda tomar de manera adecuada, entonces el paciente ya ante un cerebro agotado lo va a seguir agotando por sus propias fuerzas e intentar reducir los síntomas. Y eso es igual que una persona haya estado caminando 5 kilómetros, siempre pongo esta analogía, y que esté llevando 2 fundas bien cargadas, esté cansado y además alguien quiera que le lleve un saco. Por supuesto que si además de las 2 fundas y el cansancio le pones un saco, va a caer al piso por fatiga muscular. Y es lo que sucede cuando los pacientes se exponen a no querer tomar ningún tratamiento farmacológico y por supuesto lo que hacen es agravarse más. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que han tenido que ser hospitalizados pensando que son enfermedades orgánicas y es un trastorno de ansiedad paroxística, porque se puede confundir con enfermedades cardiovasculares, se puede confundir, por ejemplo, con otras enfermedades que también pueden cursar con estos síntomas, como enfermedades neurológicas, como enfermedades endocrinas, y mientras más pasa el tiempo y no se trabaja de manera adecuada, el paciente se continúa agravando. Entonces, ahora, si hay un bloqueo, doctor, en el sistema nervioso, significa una alteración en todo el organismo. Claro, así es. Hay una alteración en todo el organismo. A partir de ahí, el paciente, por ejemplo, los procesos digestivos no van a ser adecuados, porque un paciente que esté expuesto a toda esta cantidad de síntomas y, por supuesto, a toda esta cantidad de preocupaciones por sus síntomas, el proceso digestivo no va a ser adecuado, el sueño tampoco va a ser adecuado. Pueden aparecer incluso asociado a esto otras enfermedades que debuten a partir de un trastorno de ansiedad paroxística no tratado de manera adecuada, como puede ser la hipertensión arterial, como pueden ser diabetes mellitus que pueden aparecer, enfermedades de la piel, por ejemplo, como el vitiligo, como la psoriasis. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay muchas patologías que son secundarias a afectaciones de origen psíquico mal tratadas. Y es muy importante recordar que todo tratamiento farmacológico en psiquiatría requiere de un tratamiento psicoterapéutico, un abordaje psicológico que le permita a los pacientes poder trabajar sobre las causas que generan los síntomas. Si esto no se hace, entonces por supuesto que vamos a tener muchos problemas. Y recordarle a la población, en ocasiones tenemos estos desórdenes de ansiedad y primero vamos a un médico no especializado en salud mental y a veces el médico especializado dice, por ejemplo, tómate tal medicamento por 3 meses o tómate tal medicamento por 10 días. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque no estamos hablando aquí de una gripe, no estamos hablando aquí de una neumonía ni de un proceso infeccioso. O un dolor de cabeza, una pastilla y se le quita. Efectivamente. O sea, aquí estamos hablando de una afectación que es el resultado de acumulaciones mantenidas en el tiempo, que hasta que no se trabaje eso, el paciente no va a mejorar. Lo que va a hacer con el medicamento es, si se maneja de esta manera, aliviar algunos síntomas, pero después, al poco tiempo, el paciente vuelve a recaer porque realmente no se ha sanado. De aquí el tratamiento farmacológico importante es los antidepresivos que ayudan a aumentar los niveles de serotonina en sangre, que son medicamentos de primera línea en estos desórdenes emocionales, porque al aumentar los niveles de serotonina mejoran muchas de las ideas recurrentes que tienen los pacientes y muchos de estos síntomas. Se utilizan también los ansiolíticos, que muchas personas le tienen mucho temor, pero cuando se maneja de manera adecuada por los especialistas, no hay que tener ningún tipo de problemas porque no hay riesgo de farmacodependencia. Y también se pueden utilizar en ocasiones combinados con algún neuroléptico a dosis bajas, también se puede utilizar y con muy buenos resultados para el paciente. Entonces,
Desde el punto de vista psicoterapéutico se pueden utilizar diferentes enfoques psicoterapéuticos, ya sean psicoanalíticos, ya sean cognitivo-conductual, ya sea humanista. Está muy relacionado con las características del paciente. En el caso de nosotros nos gusta mucho utilizar la psicoterapia holointegrativa, que permite generalmente adaptar la psicoterapia a las necesidades del paciente sin enfocarnos en una sola corriente, ¿no?, psicoterapéutica. Y recordar siempre que el abordaje psicosocial es vital. Si el paciente está en un entorno que no es favorable, donde hay discusiones, donde hay tensiones, donde está sometido a estrés importante, por supuesto que aunque tome la medicación esté generándose un buen proceso psicoterapéutico, este desorden emocional se demora más en mejorar. Aquí entonces en la práctica que salud mental es mucho más. Salud mental es mucho más. Es importante que conozcamos siempre que salud mental no es solamente medicación ni solamente psicoterapia. Hay que abordar al individuo de una manera integral. Estamos ubicados en el sector Las Palmas, en la calle Nelson Ortiz 101, entre Barbisotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas, en el Centro de Atención Integral en Salud Mental Chalón. Nos pueden ubicar a los números 0994 20 87 57 o al número 0985 54 07 64. Ahí estaremos gustosos de poder atenderles y brindarles la atención que necesitan. Muchas gracias.